¿Sabías que el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás? Esta fascinante historia se menciona en la Biblia y plantea preguntas profundas sobre el plan de Dios, la misión de Moisés y los propósitos del enemigo. Pero, ¿por qué Satanás estaría interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Cuál es el significado espiritual de esta lucha? Hoy vamos a explorar esta cuestión para descubrir sus respuestas y la relevancia que tiene para nuestra fe. Para empezar, debemos entender el papel fundamental que Moisés desempeñó en la historia bíblica. Moisés no fue simplemente un profeta, sino un liberador elegido por Dios para guiar a los israelitas fuera de Egipto. Además, fue el mediador del pacto en el monte Sinaí y el hombre que recibió las tablas de la ley directamente de Dios. Su liderazgo y su comunión con Dios fueron tan profundos que Dios mismo lo describió como mi siervo fiel en Números 12:7. Moisés fue un hombre único que se destacó por su cercanía con Dios y su dedicación al pueblo de Israel. Sin embargo, el final de la vida de Moisés está rodeado de misterio. Según el libro de Deuteronomio, Moisés murió en la cima del monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Deuteronomio 34:5 relata que Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. En el versículo 6 leemos algo aún más intrigante. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Este misterio plantea una primera pregunta. ¿Por qué Dios escondió el lugar de su sepultura? Y aún más relevante, ¿por qué Satanás estaría interesado en su cuerpo? Esta historia tiene implicaciones profundas para la lucha espiritual que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. En el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, versículo 9, encontramos la única referencia directa a este conflicto. El texto dice: pero Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo plantea varias interrogantes. ¿Por qué tuvo que intervenir Miguel? ¿Qué planeaba Satanás hacer con el cuerpo de Moisés? La respuesta a estas preguntas nos lleva a comprender la lucha espiritual que ocurre detrás de los eventos de la historia humana. Moisés era una figura central para los israelitas, un líder venerado y un símbolo del poder de Dios. Si Satanás hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés, podría haber desviado a las personas del camino de Dios. Imagina que el cuerpo de Moisés se hubiera encontrado y convertido en un objeto de veneración o idolatría. El enemigo podría haber utilizado esto para desviar la adoración de Dios hacia Moisés como un héroe humano. Además, el cuerpo de Moisés podría haber sido usado para poner en duda la autoridad y los planes de Dios. Satanás, conocido como el acusador en Apocalipsis 12:10, siempre busca maneras de distorsionar la verdad y sembrar confusión. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado invalidar la santidad de la misión de Moisés y sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios. Pero, ¿por qué fue Miguel quien intervino en esta disputa? En la Biblia, Miguel es descrito como el arcángel que lidera los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 12:1 se le menciona como el protector del pueblo de Dios. Su presencia en este episodio demuestra la seriedad de esta batalla espiritual. Es como si Dios hubiera designado a Miguel, su líder celestial, para asegurarse de que el cuerpo de Moisés no fuera usado para fines que alteraran el plan divino. Ahora reflexionemos. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy en día?
Así como Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para desviar los planes de Dios, también intenta usar las circunstancias y, a veces, a las personas en nuestras vidas para desviar nuestra atención de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cada día estamos en medio de una batalla espiritual, donde nuestras decisiones y nuestra fe pueden ser influenciadas por fuerzas invisibles. Es vital que estemos alertas, porque el enemigo siempre busca maneras de distorsionar nuestra percepción de la verdad y apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. En nuestras vidas cotidianas, las tentaciones y las distracciones son una constante, pero debemos recordar que, como Moisés, somos llamados a ser siervos fieles de Dios. La lucha que se libró por el cuerpo de Moisés nos recuerda que nuestra integridad espiritual es constantemente atacada. El enemigo buscará desvirtuar nuestra misión en la tierra y alejarnos de la verdad divina. Pero con la ayuda de Dios y su ángel protector, podemos resistir y permanecer firmes en nuestra fe. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que, aunque Satanás intente desviar nuestras vidas y nuestras creencias, debemos recordar que el poder de Dios es más grande que cualquier intento de confusión o engaño. Siguiendo el ejemplo de Moisés y la intervención de Miguel, podemos confiar en que, aunque la batalla espiritual sea real, la victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles a Dios. Mantén tu fe intacta y recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos a cada paso. Si esta historia te ha tocado o te ha dado algo en qué pensar, no dudes en dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión y seguir explorando juntos estos temas tan profundos. No olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador y edificante. Cuando enfrentas batallas espirituales o sientes que el enemigo intenta desviar tu enfoque, recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre todo. Así como el arcángel Miguel declaró, «El Señor te reprenda», nosotros también podemos confiar en que el poder de Dios es mucho más grande que cualquier plan del enemigo. La historia del cuerpo de Moisés, mencionada en Judas 9, revela una batalla espiritual que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Para entender completamente el significado de esta disputa, debemos sumergirnos en el contexto histórico, teológico y espiritual de la vida de Moisés. Moisés fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el principio de su vida, Moisés estuvo rodeado de amenazas extraordinarias. En Éxodo 2, encontramos la historia de cómo Moisés fue salvado de las aguas del Nilo, mientras que otros bebés hebreos eran sacrificados por orden del faraón. Este inicio ya nos muestra cómo la vida de Moisés estuvo rodeada de planes del enemigo para evitar que cumpliera su misión. A lo largo de su vida, Moisés demostró obediencia, valentía y una comunión profunda con Dios. Fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, guiándolos por el desierto durante 40 años, subiendo al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, según Éxodo 31:18. Sin embargo, a pesar de su gran liderazgo, Moisés también tuvo momentos de debilidad. Un episodio significativo se encuentra en Números 20:12, cuando Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca para que saliera agua, en lugar de hablarle a ella como Dios le había ordenado. Esta acción le impidió entrar en la tierra prometida. Esta disciplina, aunque parece severa, revela algo profundo. Incluso los más grandes líderes espirituales no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Nos enseña que Dios es justo y santo y que debemos seguir sus instrucciones con fidelidad.
Avanzando hacia el misterio que rodea su muerte, en Deuteronomio 34:7, leemos que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero que su vista no se había debilitado ni su vigor se había perdido. Esto sugiere que su muerte fue un acto soberano de Dios y no el resultado de un deterioro natural. El hecho de que Dios ocultara su lugar de sepultura también tiene un significado profundo, como mencionamos antes. Satanás podría haber utilizado el cuerpo de Moisés para promover la idolatría entre los israelitas, pero al ocultar su tumba, Dios protegió a su pueblo de caer en esta tentación. Esta historia nos recuerda la constante batalla espiritual que se libra por nuestras vidas y nuestra fe, pero también nos asegura que Dios tiene el control absoluto y que su plan prevalecerá sobre cualquier estrategia del enemigo. Ahora bien, esto plantea otra pregunta. ¿Por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para Satanás? Para responder, debemos entender el papel del cuerpo humano en la creación y en el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios 6:19. Incluso en la muerte, el cuerpo humano tiene un propósito sagrado, ya que la resurrección es una promesa central de nuestra fe cristiana. Satanás lo sabe y entiende que el cuerpo humano no es simplemente un envoltorio desechable, sino una parte integral de la redención planificada por Dios. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás en realidad estaba intentando frustrar los planes divinos para la redención de la humanidad. Un punto aún más intrigante es el simbolismo escatológico posible en la muerte de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría tener un papel especial en los últimos tiempos. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en los versículos 3 al 12, encontramos la descripción de dos testigos que profetizarán durante el periodo de la tribulación. Muchos creen que esos testigos serán Moisés y Elías, basándose en los signos que realizarán, como convertir el agua en sangre, algo que Moisés hizo en Egipto. Si esta teoría es correcta, esto explicaría aún más el interés de Satanás por el cuerpo de Moisés. Satanás sabía que Dios podría usar a Moisés en un momento crucial de la historia humana. Este episodio no solo nos habla de la intervención directa de Dios en la vida de Moisés, sino también de cómo las fuerzas espirituales luchan para influir en los eventos más trascendentales de la historia. La disputa por el cuerpo de Moisés resalta la importancia que tiene cada ser humano en el plan divino. No es solo un cuerpo, sino un instrumento de la voluntad de Dios, un recipiente para su poder y su propósito eterno. A lo largo de la historia, Satanás ha intentado desviar la atención de las personas de lo que realmente importa, el propósito divino de cada vida humana. Hoy, enfrentamos desafíos similares. Satanás continúa buscando maneras de desviar nuestro enfoque, de distraernos de nuestra misión espiritual y de sembrar confusión en nuestras mentes y corazones. Pero como Moisés, nosotros también estamos llamados a ser fieles a Dios y a su plan para nuestras vidas. Aunque las batallas espirituales sean intensas, debemos recordar que Dios tiene el control y su plan siempre prevalecerá. Al reflexionar sobre esta historia, nos damos cuenta de que cada momento de nuestra vida tiene un propósito eterno. No importa cuán grande o pequeño sea ese momento, cada decisión que tomamos puede tener repercusiones en la eternidad. Así como Moisés fue un instrumento clave en el plan de redención, nosotros también estamos llamados a cumplir con un propósito divino. Confiemos en que Dios, al igual que lo hizo con Moisés, tiene un propósito para nosotros, y aunque las batallas sean duras, su victoria está garantizada. Si esta reflexión te ha hablado de alguna manera,
te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para recibir más contenido edificante y profundo sobre la vida espiritual y el propósito divino en nuestras vidas. En este contexto, es crucial reflexionar sobre cómo esta disputa espiritual entre Miguel y Satanás se conecta con las batallas que enfrentamos hoy en día. La lucha entre el bien y el mal no es algo distante o teórico. Está presente en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos tentaciones, dificultades o dudas, debemos recordar que estamos en un campo de batalla espiritual. Al igual que Miguel se enfrentó a Satanás con la autoridad de Dios, nosotros también estamos llamados a resistir al enemigo con fe y firmeza. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, encontramos una orientación clara. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esta sencilla pero poderosa instrucción nos recuerda que nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra dependencia de Dios. Ahora me gustaría preguntarte, ¿has reflexionado sobre las áreas de tu vida donde el enemigo intenta sembrar dudas, miedo o confusión? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios y declara tu fe diciendo, confío en el Señor. Este acto de fe es un recordatorio de que, aunque las batallas espirituales sean intensas, Dios está a nuestro lado, guiándonos hacia la victoria. Ahora que hemos comprendido el contexto histórico y espiritual que rodea a Moisés, profundicemos en las implicaciones teológicas de esta disputa por su cuerpo y cómo se conecta con el plan de salvación de Dios. Esta historia no es solo un episodio aislado. Lleva consigo lecciones profundas sobre la autoridad de Dios, el papel de los ángeles y el conflicto espiritual que todos enfrentamos. En primer lugar, al observar la confrontación de Miguel con Satanás, notamos que el arcángel no confió en su propia fuerza o poder, sino que declaró, «El Señor te reprenda», como se dice en Judas 1:9. Esta frase nos enseña una lección crucial sobre la dependencia espiritual. Miguel, a pesar de ser un ser angelical poderoso, reconoció que la autoridad solo pertenece a Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿En quién o en qué confiamos cuando enfrentamos nuestras propias batallas? Muchas veces tratamos de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas o buscamos soluciones humanas para conflictos que en realidad tienen raíces espirituales. Sin embargo, la historia de Miguel nos recuerda que solo la autoridad divina puede derrotar verdaderamente al mal. Al confiar en nuestras propias capacidades, podemos caer en la trampa de creer que la solución está en nuestras manos, cuando en realidad es Dios quien tiene todo el control. La disputa por el cuerpo de Moisés también revela la importancia de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. La muerte, muchas veces vista como algo final y fuera del control humano, es desafiada por la Escritura, que nos muestra que Dios tiene autoridad incluso sobre ella. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, Jesús declara, «Yo soy el Alfa y la Omega, el que vive, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta declaración nos da esperanza y certeza de que, incluso en tiempos de aparente derrota, Dios está en control. El cuerpo de Moisés que Satanás tanto deseaba no era solo un objeto inanimado, era un símbolo del plan de Dios para la victoria final sobre la muerte y la promesa de resurrección. Aquí entramos en un punto aún más profundo, la resurrección. La Biblia nos enseña que la resurrección de los muertos es una de las promesas centrales del Evangelio. En 1 Corintios 15, versículos 52 al 54, el apóstol Pablo escribe, «En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo de Moisés, ocultado por Dios, también apunta hacia esta esperanza futura. Así como fue cuidado y preservado, nosotros también somos salvados por Dios, tanto en vida como en muerte. Esta verdad nos da seguridad para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios soberano y amoroso. Volviendo al enfrentamiento entre Miguel y Satanás, es interesante observar que Satanás a menudo utiliza estrategias de acusación y manipulación para tratar de desviar el plan de Dios. En la Biblia se le describe como el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Es posible que Satanás haya intentado usar los errores de Moisés, como el episodio de la roca en Números 20, para reclamar derechos sobre su cuerpo. Pero lo que Satanás ignora o elige despreciar es la gracia de Dios. Moisés, como todos nosotros, fue imperfecto, cometió errores, pero fue justificado por la fe y la gracia divina. Esto es una lección poderosa para nosotros hoy en día. El enemigo puede intentar acusarnos de nuestros pecados y fracasos, pero a través de Jesucristo tenemos redención. En Romanos 8:1 se escribe: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra reflexión importante se refiere a nuestra visión de la batalla espiritual. Muchas veces imaginamos los conflictos espirituales como algo distante de nosotros, reservado para ángeles o líderes espirituales. Sin embargo, la realidad es que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que debemos estar siempre vigilantes y preparados, vestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:13-18. Al igual que Miguel no confrontó a Satanás basándose en su propio poder, nosotros también debemos confiar en la fuerza de Dios y usar las armas espirituales que Él nos da: la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Para concluir esta parte, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo has enfrentado las batallas espirituales en tu vida. ¿Estás confiando en la autoridad de Dios o intentando pelear con tus propias fuerzas? Escribe en los comentarios: confío en la autoridad de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés nos da un vistazo a un conflicto mucho mayor, una guerra espiritual que comenzó antes de la creación de la humanidad. Esta batalla cósmica no se trata de un individuo o una situación aislada, sino que es parte del plan redentor de Dios para toda la creación. Para entender mejor esto, debemos retroceder al principio, cuando Lucifer, un ángel de alto rango, se rebeló contra Dios. En Isaías 14:12-15 encontramos un retrato simbólico de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En su orgullo, Lucifer quiso usurpar la autoridad de Dios y esta rebelión marcó el inicio de la guerra espiritual, un conflicto entre el reino de las tinieblas, liderado por Satanás, y el reino de Dios. Jesús mismo describe este evento en Lucas 10:18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde entonces, Satanás ha intentado de todas las formas posibles frustrar el plan de Dios. Sabe que su derrota es inevitable, pero aún así lucha desesperadamente buscando desviar a las personas del camino de la salvación. La disputa por el cuerpo de Moisés es un ejemplo claro de este intento.
¿Por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para Satanás? La respuesta está relacionada con el simbolismo y la función de Moisés como líder del pueblo de Dios. Moisés no solo fue un libertador físico, guiando a los israelitas fuera de Egipto, también fue un mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo la ley en el monte Sinaí y sirviendo como un tipo de Cristo. Imagina por un momento que Satanás hubiera logrado utilizar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo. Podría haberlo convertido en un objeto de idolatría, tal como sucedió en otras ocasiones, por ejemplo, con el becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo, todavía espiritualmente inmaduro, podría haber comenzado a adorar a Moisés en lugar de al Dios de Moisés. Además, es probable que Satanás quisiera socavar la confianza en el plan de Dios. Si hubiera podido apoderarse del cuerpo de Moisés, habría sido visto como una afrenta a la soberanía divina, un intento de mostrar que Dios no tenía control sobre sus propios siervos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, frustró los planes del enemigo al enviar a Miguel para garantizar que el cuerpo de Moisés fuera guardado y utilizado solo para sus propósitos. Este acto de protección divina nos recuerda que Dios siempre está en control, incluso cuando parece que el enemigo está ganando. Esto nos deja una lección importante para nuestras propias vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que parece que el enemigo está ganando terreno. Puede ser una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad o incluso dudas espirituales. En esos momentos es fácil sentir que estamos perdiendo la batalla. Pero la historia de Moisés nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está actuando a nuestro favor, protegiéndonos y asegurando que sus propósitos se cumplan. Aunque las circunstancias sean adversas, su soberanía sigue en pie, y Él está trabajando en los detalles de nuestra vida para que su voluntad se realice. Otro aspecto significativo de esta disputa es el papel de Miguel. El arcángel es frecuentemente descrito en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12:1 leemos: En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel no solo protege el cuerpo de Moisés, sino que también desempeña un papel vital en la protección y liberación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos recuerda que incluso en medio del conflicto espiritual no estamos solos. Dios ha enviado a sus ángeles para luchar por nosotros y protegernos contra las fuerzas de las tinieblas. Así como cada uno de nosotros está involucrado en esta guerra espiritual, también podemos confiar en que los ángeles de Dios están a nuestro lado en la batalla. Un objetivo central de esta guerra espiritual es que el enemigo trata de acusarnos, desviar nuestro camino y destruirnos. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios que lucha por nosotros. En Romanos 8:31 está escrito: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Tal vez sea en tu familia, en el trabajo o incluso en tu salud emocional. Sea cual sea la situación, recuerda que Dios está en control y que la victoria ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. Exploraremos cómo la victoria de Jesús en la cruz derrotó definitivamente a Satanás y selló la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Esta victoria no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para todos los que creen.
La victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus fuerzas de oscuridad es el clímax de toda la historia de la redención. Cuando hablamos de la disputa por el cuerpo de Moisés, vemos un evento específico dentro de esta batalla espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús no solo ganó una batalla, sino que conquistó toda la guerra, asegurando para siempre el destino del enemigo. En Colosenses 2, 13, 15 leemos sobre esta victoria definitiva. Y a vosotros, cuando estéis muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto revela el poder absoluto de la obra de Jesús. Cuando Él murió en la cruz, no fue solo un acto de sacrificio, sino una declaración pública de que el poder de Satanás había sido derrotado. Todas las acusaciones que el enemigo pudiera usar en nuestra contra fueron anuladas, y la deuda del pecado fue completamente pagada. Ahora bien, es importante entender cómo esto se aplica a nosotros. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos, como leemos en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La estrategia de Satanás siempre ha sido acusar, confundir y engañar. Trata de convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios, que están demasiado lejos de la gracia divina para ser salvas. Pero la cruz destruye todas esas mentiras. Jesús, al morir por nosotros, nos justificó ante Dios, liberándonos de cualquier acusación. Por eso, la disputa sobre el cuerpo de Moisés es tan significativa. Satanás quería usar el cuerpo para sembrar acusaciones y confusión entre el pueblo, pero Dios vino a proteger no solo a Moisés, sino también el plan divino que estaba en marcha. Cuando miramos la historia de Moisés, vemos a un hombre que, a pesar de haber sido elegido por Dios, también cometió errores y fracasos, pero fue al final un hombre que vivió bajo la gracia y el perdón divinos. Moisés cometió errores. Uno de los más significativos fue no seguir las instrucciones de Dios al golpear la roca cuando Dios le había pedido solo hablarle a ella, como se describe en Números 27:12. Debido a esta desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, esto no significaba que Dios lo hubiera abandonado. En la transfiguración de Jesús, que se narra en Mateo 17:1-3, vemos a Moisés junto a Elías conversando con Jesús. Esto nos muestra que, a pesar de sus fracasos, Moisés fue redimido y se le otorgó un lugar de honor en la historia de la redención. Este es un recordatorio poderoso de que Dios no nos juzga solo por nuestros errores, sino que nos ve a través del sacrificio de Jesús. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado usar tus errores en tu contra? ¿Cuántas veces te ha susurrado que no eres digno, que has fallado y que Dios nunca te perdonará? La verdad es que, así como Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés, Él está a tu lado, protegiéndote de todas las acusaciones del enemigo. En Efesios 6, 11, 12, se nos instruye a prepararnos para esta batalla espiritual, poniéndonos la armadura de Dios para poder resistir las astucias del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta enseñanza nos muestra que la guerra espiritual es real, pero también nos da las herramientas para enfrentarlo. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos protegidos contra las estrategias del enemigo. Y recuerda, Jesús mismo nos prometió estar con nosotros en esta batalla. En Mateo 28:20, Él dice: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa nos da fuerza y coraje para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Volviendo a la disputa sobre el cuerpo de Moisés, podemos ver esta historia como un reflejo de nuestro propio viaje espiritual. Así como Miguel intervino para proteger a Moisés, Dios envía protección divina en nuestras luchas diarias. Él está presente en nuestras batallas, luchando por nosotros y asegurándose de que sus planes prevalezcan. Ahora te pregunto, ¿hay algo en tu vida que necesite ser entregado a Dios? ¿Hay un área en la que sientas que el enemigo está tratando de ganar terreno? Te invito a reflexionar sobre esto y entregar tus temores, luchas y fracasos al Señor, confiando en que Él es fiel para luchar por ti. Si has leído hasta aquí, comenta: mi victoria está en Jesús. Al entender la profundidad de la batalla espiritual y el significado de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, reflexionemos sobre lo que esta historia nos enseña sobre nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. En primer lugar, esta narrativa revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es soberano y fiel. No permite que los planes del enemigo prevalezcan contra su pueblo. Aunque Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para engañar, confundir o desviar el corazón del pueblo de Israel, Dios intervino de manera clara y definitiva. Esto nos recuerda la promesa de Dios en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta promesa no fue solo para Moisés, sino para todos los que confían en Dios. No importa las acusaciones o trampas que Satanás planee contra ti, el Señor es tu defensor. La historia también destaca el papel de los ángeles en la protección del pueblo de Dios. En Hebreos 1:14 leemos: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para ministrar por causa de los que serán herederos de la salvación? Miguel, el arcángel, es un claro ejemplo de esto. Él fue enviado para confrontar a Satanás en nombre de Dios, y esta intervención nos muestra que, incluso cuando no lo percibimos, Dios está cuidando de nosotros. Hay batallas espirituales libradas a nuestro favor muchas veces sin que siquiera lo sepamos. La historia de Moisés también nos enseña sobre humildad y obediencia. Moisés fue un gran líder, pero era humano y cometió errores. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una genuina sumisión a la voluntad de Dios. Lideró al pueblo con valentía, intercedió por ellos cuando pecaron y nunca dejó de buscar la dirección divina. Esa humildad es algo que debemos buscar en nuestras propias vidas. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero que reflexiones. ¿Hay alguna área de tu vida en la que hayas luchado por someterte a la voluntad de Dios? Tal vez enfrentas desafíos en tu trabajo, en la familia o en tu salud. Tal vez el enemigo esté tratando de convencerte de que estás solo o que a Dios no le importa por ti.
Pero recuerda, así como Dios estuvo con Moisés en sus luchas, Él está contigo ahora. Y hay algo aún más extraordinario en esta historia. Nos apunta hacia la resurrección. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés, podemos ver esta disputa como un adelanto de la victoria final que Dios tiene preparada para todos nosotros. En 1 Corintios 15:54 está escrito: «Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria». Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Dios preservó a Moisés, todos los que confían en Jesús pueden estar seguros de que la muerte no es el final. Habrá un día en que todos los que pertenecen al Señor serán resucitados para la vida eterna. Ahora imagina la escena. Satanás, el acusador, intenta usar nuestros errores en nuestra contra, señalando nuestras faltas ante Dios. Pero Jesús se levanta como nuestro defensor, mostrando sus manos marcadas por los clavos y diciendo: «Ya he pagado el precio por eso». Romanos 8:1 declara: «Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Esta verdad es poderosa y debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Al cerrar este mensaje, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Así como Él cuidó de Moisés, Él también cuida de ti. Así como Él ganó la batalla por el cuerpo de Moisés, Él también ganará todas las batallas en tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo hoy, sin importar cuáles sean tus luchas o fracasos. Dios te ama y está esperando por ti con sus brazos abiertos. Antes de terminar, quiero que escribas en los comentarios: «Confío en Dios para luchar mis batallas». Tu declaración de fe puede ser un testimonio poderoso para otros. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y recuerda, Dios siempre está contigo, luchando por ti, y la victoria ya ha sido conquistada en Jesucristo.